Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieron, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Señor, en este momento humildemente te pedimos, dirige este momento de la exhortación de tu palabra para que sea de bien y de edificación para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Hoy, originalmente yo no tenía que estar acá en el momento de la predicación. Le tocaba a mi amada esposa, pero está justo en Chillán porque le tocaba ahí estar viendo a su madre, que necesita atención permanente. Entonces, cada fin de semana van los hermanos yendo a visitarla, y en esta oportunidad Marita fue para allá, así que por lo mismo es que estoy hoy reemplazándola a ella, y el pastor que está en Coronel. El pastor está en Coronel, ¿cierto? Así que esperamos que el Señor también le esté acompañando allá en sus propias actividades. Antes de empezar, debo pedirles perdón a quienes estuvieron en el culto de las 7 palabras, pero cuando terminó el culto de las 7 palabras, mi amada esposa se acercó y me dijo: Andrés, fueron como 20 minutos. Y yo le dije: no, si yo prediqué cortito ese día. No, me dijo, si fueron como 20 minutos. Y después, como se subió el video, de puro, para querer aclarar la cosa, fui a ver, y claro, fueron 20 minutos, de hecho fue un poquito más de 20 minutos. Así que hermanos, hermanas, a los que estuvieron ese día, por favor les ruego sus disculpas, porque la idea y lo que más enfatizábamos nosotros mismos era que la predicación no fuera más de 10 minutos por persona. Y el que más lo estaba pidiendo fue el que más se demoró. Así que les pido sus disculpas. Así que hoy día, hermanos, les prometo que si llevo 50, 55 minutos voy a estar parando inmediatamente. Hace años atrás, no recuerdo si en algún momento les comenté de esta vivencia, de esta experiencia, pero estando en funciones pastorales en una congregación, había una hermana con la que
se presentaron varios conflictos por su carácter, ya, por su forma de decir las cosas, por su manera de vivir la fe en este caso. Y siempre tuvimos muchos encontrones con esta hermana. De alguna manera uno trataba de poder mantener la cordialidad, la formalidad de la relación, pero igual era difícil, era complejo. Habían cosas de mí que a ella no le gustaban, a mí habían cosas de ella que no me gustaban tampoco en sus formas, por lo tanto chocábamos bastante. Y de esta situación donde de alguna manera uno la conocía ya de varios años, personas que también la conocían y que decían que siempre era así, de alguna manera en lo personal quedaba esta sensación de decir, bueno, esta hermana ya es así, pues ya no cambió, ya hay que amarla, hay que entenderla, hay que conocerla y de esta forma, ¿cierto?, tratar de mantener una cordial relación. El tema es que a veces con las personas con las que menos nos imaginamos compartiendo o con aquellas personas que de repente desde nuestra perspectiva se nos hace tal vez complejo llevar una buena y saludable relación, en esa oportunidad el Señor se encargó también de trabajar con mi propio corazón, porque a veces son solamente los otros los que tienen que cambiar, no yo, ¿cierto? Y a veces el Señor quiere que de los dos lados exista una transformación. ¿Por qué les comento esto? Porque en una oportunidad en la que me sentía, me sentía muy, muy aproblemado, muy complicado, necesitaba de alguien que en ese momento se acercara o me entregara una palabra que se acercara con cordialidad para poder orar por mí. Y yo empecé a orar y le decía, Señor, tú sabes cómo estoy. Esto fue hace años atrás. Tú sabes cómo estoy, sabes cómo me encuentro. Y sé que tú puedes mover el corazón de alguna persona para que me diga alguna palabra, algún respaldo de algo que en este momento necesito. Cuando termino de hacer la oración, me llega un mensaje al celular y lo veo y me dice lo siguiente, que todavía no olvido ese mensaje por lo significativo que fue. Y me dice, sé que a veces hay días que son difíciles y sé que a veces hay días donde necesitamos recibir el respaldo de alguien. Así que en esta hora, aparece en el mensaje, esta hermana que a veces puede resultar tan complicada y que tiene un carácter que yo sé que a veces es difícil de llevar, en esta hora se acerca a usted para decirle, no tema, porque Dios va a su lado. En lo que necesite, aquí estoy. Y ese mensaje era escrito por la misma hermana que le estaba yo hablando en un principio. Y en ese momento sentí un garrotazo espiritual, pero que ni les digo. Porque ahí estaba esa hermana, por la cual de repente, ¿cierto? Uno dice, Señor, o te la lleva o te la mando, ¿cierto? Esa hermana que estaba ahí, y de la que yo decía, ya no cambia, es así, la tengo que soportar, tengo que aguantar. De repente me doy cuenta que el Señor la utiliza para hablarme a mí. Y me doy cuenta que esa persona también es amada por Dios, que esa persona es utilizada por Dios y que también se transforma en un instrumento para bendecirme a mí, cuando yo nunca me lo hubiera imaginado. Si yo le hubiera dicho en ese momento cuando oraba al Señor, Señor, necesito a alguien que me dé una palabra, pero jamás se me hubiera pasado por mi mente que esta hermana iba a tener ese acto de amor. Nunca, no se me hubiera ocurrido. Porque yo ya tenía pensado quién podría ser, po. Pero ahí es donde trabaja el Señor. Y lo que hizo ese día para mí fue tremendamente significativo. Y también lo que ocurrió después. Porque desde ese día la relación cambió de tal manera que en este momento, cuando nos encontramos, el abrazo es tan cálido que nosotros nos dimos cuenta de la forma en que Dios trabajó con cada uno por separado.
y nos encontramos y nos damos cuenta de lo mucho que Dios puede hacer en medio de corazones que a veces humanamente sienten que no hay ninguna posibilidad de restaurar o de encontrar bendición el uno con el otro. ¿Por qué les comparto esto? En los textos que aparecen en este día, en los distintos textos, en el Salmo que fue leído en un principio y los textos de Hechos, Juan, Apocalipsis, nos van dando una muestra bastante importante de la manera en que la resurrección del Señor fue provocando algo en el corazón de sus discípulos. Hoy estamos celebrando el segundo domingo de resurrección. Y los textos algo nos quieren decir. Yo voy a compartir lo que desde mi perspectiva yo recibí a partir de estos relatos. Y de lo que de alguna forma se muestra o se da evidencia es la manera como cada uno de los discípulos mencionados y los no mencionados tuvieron un efecto, una transformación del corazón por causa del Espíritu Santo, pero en medio, ¿cierto?, con lo vivido en la resurrección, como un antes y un después en el corazón de los discípulos. Cada discípulo tuvo, de alguna manera, un impacto diferente acerca de lo que la resurrección significó para ellos, de lo que significó el ministerio de Jesús, la resurrección y después la obra posterior del Espíritu Santo. Hay algunos discípulos que aquí no se mencionan, pero por ejemplo, pensando en algunos de ellos, y poniéndolo bajo la perspectiva de lo que les mencionaba antes, uno diría, ¿cómo es posible que el Señor haya tomado a un cobrador de impuestos para que sea su discípulo? ¿Cómo? Ustedes, hermanos, hermanas, si hubieran estado en los tiempos de Jesús y Jesús les dice, sabes que necesito buscar a algunos discípulos que se adhieran, ¿cierto?, a mi ministerio. ¿Cuántos hubieran dicho, mira, ahí hay un cobrador de impuestos que nos puede servir? Ahí hay un judío de nuestro pueblo que está cobrando impuestos para el Imperio Romano y que más encima, cuando nosotros no pagamos, él le avisa, ¿cierto?, a los romanos para que vayan y lo apresen hasta que de alguna manera pueda pagar la deuda. O en otros casos, incluso, ¿cierto?, arrebatándoles todo lo que tenían. ¿Se imaginan eligiendo a alguien así? Bueno, el Señor lo eligió, a Mateo. ¿O se imaginan a un Simón, el celote, el otro Simón? Que los celotes tenían, ¿cierto?, una construcción de vida enfocada con un solo propósito, que era derrocar al Imperio Romano, pero a través de las armas, a través de la guerra. Se preparaban para eso y portaban constantemente una daga para poder atacar a los romanos. Y de donde los cobradores de impuestos eran de las personas más despreciables que existían para ellos. Y ese Simón el Celote tuvo que también dejar ese estilo de vida para poder seguir al Señor. Y cuando siguió al Señor tuvo que encontrarse en medio del grupo con Mateo. Imagínense esa dinámica del día a día, donde en medio de los 12 discípulos tenía que convivir el cobrador de impuestos y tenía que convivir el celote. Y tenían que convivir los otros discípulos a los que el mismo Mateo también les cobraba los impuestos. Era una locura, es una locura pensar que el Señor armó de esa manera a su equipo. Y a veces es una locura pensar en cómo arma, entre comillas, las iglesias, ¿cierto?, su pueblo, con tantas diferencias entre nosotros, tantas. Y cada uno de estos discípulos, cada uno fue impactado de una manera diferente por la vivencia de la resurrección del Señor. ¿Quiénes aparecen aquí en las distintas escenas de estos pasajes? Por ejemplo, cuando veíamos el texto de Hechos, ahí ¿quién estaba hablando? ¿Quién estaba predicando? Estaba predicando Pedro, dice, y Juan. ¿Pero en qué contexto?
están predicando cuando lo habían llevado, ¿cierto?, a presentarse ahí ante el concilio y amenazándolos para decirle que ya no tienen que hablar en el nombre del Señor. Y los amenazan. Ustedes, le dicen, no pueden hablar más ni predicar más de ese Jesús. Y ahí Pedro les dice, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios, antes que a las personas, antes que a los hombres. Yo veo a Pedro ahí y me traslado un poco más atrás cuando veía que Pedro le dijo al Señor, Señor, aunque yo tenga que ir a la muerte, no te voy a negar, ¿no? Y te voy a seguir, ¿cierto? Pero cuando se enfrentó a ese momento, Pedro salió arrancando, salió corriendo. Ese Pedro, ahora, fíjense, tiene una experiencia distinta porque también respira amenazas de muerte, también respira persecución. Pero ahora Pedro es totalmente diferente porque se para y ya no lo dice, ¿cierto? Yo te voy a seguir si es que me persiguen, si es que me quieren matar. Ya no lo declara, ahora lo vive, ahora lo experimenta. Ya no lo tiene que estar diciendo porque él mismo en su predicación está dando evidencia de que él es capaz de estar ahí, hablando de Jesús, aunque se lo prohibieron, ahora sin temor a lo que pudiera venir. Díganme si no hay una transformación en Pedro. Hay una tremenda transformación. O en Juan que escribe, ¿cierto? Bueno, sus cartas, escribe también aquí la parte del Apocalipsis. Juan es denominado el discípulo del amor. El discípulo del amor, po. Y cuando nosotros pensamos en el discípulo del amor dentro de sus vivencias, en un momento del ministerio de Jesús, cuando no lo quisieron escuchar, Juan le dijo, Señor, ¿quieres que oremos y pidamos fuego que caiga del cielo para que queme a estas personas y las destruya? Ese era Juanito, el discípulo del amor que después empezó a escribir las cosas, tan intransigente como para decir que cuando no fueron escuchados, le dice a Jesús, oremos para que caiga fuego y los consuma. O sea, imagínense nosotros diciendo, cuando alguien no me cae mal o no me escuchó, o tuvimos algún conflicto, el Señor manda fuego, ¿cierto?, para que lo consuma. Esta es la transformación que hace ese Cristo resucitado en el corazón de las personas, en el corazón de sus discípulos en este caso. Y Tomás, que también se nos presenta aquí en el Evangelio de Juan, ¿cierto?, cuando el Señor aparece a sus discípulos y están todos ahí expectantes, sorprendidos por la presencia del Señor, pero Tomás no estaba. Y Tomás era de los que necesitaban, como dice, ¿cierto?, el dicho, ver para creer, po. Y esto no se manifestó solo ahora. Anteriormente, en algún momento cuando estaban compartiendo con Jesús, en medio de ahí con sus discípulos, cuando en una de las partes Jesús le dice que tienen que seguir, ¿cierto?, el camino al Padre, Tomás les dice, muéstranos el camino. Tomás necesitaba ver las cosas. Esa era su característica, necesitaba ver de alguna manera lo que se estaba viviendo dentro del Evangelio. Y ahora, en este relato de Juan, dice que claro, pues como él no vio a Jesús, no creyó. Y a veces cuando uno no ve, cuesta creer, pues. O sea, uno siempre enjuicia mucho a Tomás, pero díganme que a veces no les ha costado creer, no nos ha costado creer cuando no hemos visto las cosas. Díganme que a veces no se pone medio difícil cuando uno no va viendo que el Señor está ahí, o pareciera que no está ahí. Es difícil, es humano. Pero aquí el Señor también trabaja con ese Tomás. ¿Y de qué manera? Lo vemos en lo que sucede a continuación, cuando el Señor se presenta delante de Tomás y le dice, ven, pon tu mano aquí, pon tu mano en mi costado. Y deja de ser incrédulo, sé creyente, aunque no puedas ver. Y ahí Tomás dice, ¿cierto? Señor mío y Dios mío. Y Jesús le responde, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ahora ya Tomás no lo necesitó porque se transformó. Ahora él iba a creer
sin ver. El cambio, la transformación. Hermanos, hermanas, ¿por qué les comparto esto? ¿Qué vemos en medio de la vida de cada una de estas personas, de cada uno de los discípulos que se va mostrando acá? ¿Qué se va viendo en cada uno de los relatos que se ha compartido? Desde el Salmo hasta el Apocalipsis. Lo que vemos es la evidencia de transformación de corazón que existe en la vida de cada una de estas personas por medio de la acción del Espíritu Santo. Y es tan impactante esto en lo personal, porque cada uno de los discípulos, cada una de las personas que interactuó con Jesús, sobre todo los discípulos en este caso, tuvieron sus historias, tuvieron sus vivencias, sus relatos, sus contextos, experiencias diferentes. Muchos se sintieron avergonzados por lo que habían hecho. Muchos dudaron. Muchos salieron corriendo. Muchos se escondieron. Muchos volvieron a su antiguo camino, ¿cierto? Muchos volvieron a ser pescadores porque ya se pensaban que ya no había nada más que hacer. En cada una de sus vivencias el resucitado se presentó. Y luego que se presentó, el Espíritu Santo empieza a actuar de tal manera que cada corazón es transformado para que ya no sean lo que habían sido antes, sin anular las vivencias que antes había tenido, pero ahora dándoles un enfoque, una claridad totalmente diferente. A cada uno los afirma, a cada uno el corazón los alienta de tal manera que ahora pueden continuar siguiendo a Cristo con convicción. No anclados al pasado, sino sabiendo ahora que cuentan con la presencia misma del Señor, que les llamó aún en medio de cada condición, porque Dios sabía lo que podía hacer con cada uno de sus discípulos por medio de la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué les comparto esto? Hermanos, hermanas, cada uno de nosotros ha enfrentado tantas batallas en la vida. Cada uno de nosotros hemos enfrentado tantas ganadas y perdidas en medio de nuestro trayecto. Y tal vez ahora mismo las estamos enfrentando. Tal vez muchas veces después miramos las cosas que hemos hecho y nos preguntamos, oye, pero esto no me deja bien delante del Señor. No he podido tal vez cumplir con el estándar cristiano de lo que Dios esperaría de mí. Eso mismo. Muy bien. Tal vez muchas veces nos cuestionamos por las cosas que hemos tenido que vivir. Hemos cuestionado las decisiones que hemos tomado. Hemos juzgado a Dios porque de repente no hemos podido verlo en medio de nuestras circunstancias. Hemos fallado, tal vez el camino se ha tornado muy diferente. Lo que el Señor hizo con cada uno de los discípulos es lo mismo que puede hacer en cada una de nuestras vidas con la acción del Espíritu Santo. Y esa acción, hermanos, hermanas, es lo que hoy nos permite en el segundo domingo de resurrección creer que toda nuestra historia, que todo nuestro movimiento, el camino que hasta aquí nos ha formado, de alguna manera puede ser tomado por el Espíritu Santo para darle un sentido totalmente diferente. Todo lo que he vivido de la mano del Espíritu Santo puede cobrar una nueva forma de predicación, una nueva forma de dar testimonio, una nueva forma de impactar a las personas. Una nueva forma. ¿En qué sentido? Si yo he fallado y he sido perdonado o he podido perdonar, puedo dar un testimonio de la mano del Espíritu para que pueda dar evidencia que el perdón sí es real, que sí existe, que se puede vivir, aun cuando parecía que era imposible. Cuando pude aprender a llevar una enfermedad tan terrible y sin embargo de alguna manera me levanté, de alguna manera pude continuar adelante y ahora puedo testificar a otros que aun cuando tenga cierta condición, puedo yo seguir predicando del amor de Dios sobre mi vida. Y eso puede impactar a personas que en este momento
se están enfrentando con la misma realidad. Porque el Espíritu Santo puede provocar cambios, puede transformar, puede levantar. Y toma nuestras propias vidas, cada una de nuestras vidas, hermanos, hermanas, para hacer algo más, para hacer mucho más de lo que hasta aquí hemos sido. Más allá de la generación, más allá de si somos bien jóvenes, si ya somos más adultos, si somos mayores. No se trata de eso. Se trata de qué manera mi corazón está dispuesto para que el Espíritu Santo haga su obra y yo me transforme igual que estos discípulos en personas que testifican, que predican, que dan evidencia de que el resucitado está ahí, vivo, presente, transformando, levantando, cambiando. Eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer en medio de nuestras vidas. Hermanos, hermanas, ¿qué es lo que hasta aquí han vivido? ¿Qué es lo que hasta aquí nos ha tocado enfrentar? ¿De qué manera se han presentado las situaciones en el camino en este último tiempo? ¿De qué manera llegué hoy acá? ¿Cómo han sido nuestras relaciones? ¿Qué es lo que hoy estoy viviendo? Hermanos, hermanas, cada texto nos da la evidencia del poder del Espíritu Santo en corazones que no tenían por dónde ser transformados. Y aquí los vemos como testimonios de ese poder, como testimonios de lo que el resucitado puede hacer, como testimonios de lo que el Espíritu Santo hace en medio de las vidas de aquellos que creen en el Señor. Así que hermanos, hermanas queridas, yo les quiero desafiar a que al terminar este día, al iniciar tal vez esta semana, puedan estos textos que hoy día han sido compartidos, los puedan volver a leer. Anímense. El texto de Hechos, el texto de Juan, el Salmo, Apocalipsis. Y vean de qué manera en alguno de esos textos el Señor les vuelve a hablar. Hay algo, siempre en la palabra de Dios, algo que es justo lo que yo necesitaba, por algo que el Señor sabía que yo estaba enfrentando, algo que Dios sabía que yo necesitaba escuchar. Tal vez de lo que hoy he podido compartir, a algunos le ha hecho sentido, en ciertas instancias, en cierta forma, en cierta perspectiva. Pero esta palabra sigue hablando nuestra vida, no queda aquí, no queda reducida aquí al templo. Por lo tanto, al volver a sus hogares, tomen estas palabras, léanlas y vean, hermanos, hermanas, qué es lo que el Señor les tiene para decir también en la intimidad de su relación con Él. Y les aseguro que Dios les va a sorprender. Va a volver a entregar algo que a lo mejor ni siquiera se dijo hoy día de lo que yo he podido compartir y que Dios también tiene reservado para ese momento donde ustedes decidan simplemente buscarle y ver qué tiene Él para decirle a cada uno a través de su palabra. Hoy solo sé, desde mi perspectiva y de lo que creo que Dios también me entregaba, es solamente saber que el Espíritu Santo es real y que la transformación del corazón que Él puede hacer es real y que no hay nada, absolutamente nada que esté ante nuestros ojos y que podamos estar viviendo en este momento que Dios no pueda transformar para que se transforme en testimonio de vida para bendición de otras personas. Solo como paréntesis final. Hoy en la clase de los juveniles compartíamos un pasaje de la resurrección que estaba en Marcos. Y en Marcos cuando las mujeres, se relata que cuando las mujeres van a ver el cuerpo, o sea, van a ver la tumba y se encuentran ahí con la piedra removida, y el ángel que estaba ahí le dice a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que yo voy, ¿cierto?, delante de ellos a Galilea. Y ahí no sabíamos por qué
Nos preguntábamos, ¿cierto? ¿Por qué en los otros evangelios no se dice, díganle a los discípulos y a Pedro? ¿Por qué lo hace por separado? La última vez que Pedro había visto al Señor fue cuando le negó, lloró amargamente y salió corriendo porque sentía que ya no había vuelta atrás con lo que él había hecho. Salió corriendo. Ese fue el último encuentro de Pedro con Jesús. Salió corriendo, llorando, decepcionado de sí mismo y sintiendo que hasta ahí todo ya había acabado. Por lo tanto, fíjense lo lindo que es que el ángel que da evidencia y testimonio de que Jesús resucitó le diga a las mujeres, vayan donde los discípulos y díganle a ellos y también a Pedro, sobre todo a Pedro, díganle que yo voy caminando en dirección de Galilea, allá nos vamos a encontrar. Y es que cuando nosotros sentimos que ya no hay caso, el Espíritu Santo siempre tiene otra cosa que decir. Siempre tiene algo más para decir. Porque el Señor no nos abandona y sabe que nuestras vidas pueden tener una nueva oportunidad para ser transformadas y para poder ser discípulos y discípulas que predican fielmente en su nombre a partir de las propias experiencias de vida que hemos tenido que enfrentar y de las cuales el Señor nos ha levantado, transformado e invitado para compartir y así también transformar la vida de otras personas a nuestro alrededor. Eso hicieron los discípulos. Esa también es nuestra invitación para este día. Les invito, hermanos, a que podamos orar, dejando esta invitación, como les decía, para que cada una de estas palabras en cada hogar puedan volver a leerla, para ver qué es lo que el Señor puede volver a entregar a cada uno de nuestros corazones. Padre Santo, en este momento nos disponemos delante de ti luego de haber escuchado tu palabra. ¿De qué manera esta palabra se hace vida en cada corazón? Es algo que solo depende de ti. En esta hora, solo, Señor, te pedimos, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. No puedo decirte cómo tienes que hacer las cosas. No puedo yo darte el molde a ti de lo que tienes que hacer, porque mis ojos son limitados. Pero ven, Espíritu Santo, y haz tú la obra que sabes que tienes que hacer en cada uno de nuestros corazones. Ven y transfórmanos. Ven y levántanos. Ven y restáuranos. Ven y permítenos ser los hijos e hijas tuyas que puedan levantarse a partir de sus propias vivencias y experiencias de vida para tomar así cada experiencia y cada vivencia y darle un nuevo sentido, un sentido de testimonio de que tú vives y reinas para siempre, que para ti no hay ningún corazón que no pueda ser transformado, que para ti no hay ninguna vivencia, ninguna experiencia que nos pueda dejar abatidos, porque ahí estás tú para volvernos a levantar, para volvernos a traer, para afirmar nuestros pies y nuestro corazón. Y al igual que cada uno de estos discípulos, pueda empezar con una nueva actitud a vivir el camino junto a ti. Muévete, Espíritu Santo, y haz la obra que tú sabes que tienes que hacer. Solo ayúdanos a que nos podamos disponer. No dejes que nuestro orgullo nos cierre. No dejes que nuestro orgullo cegue nuestros ojos. No dejes que las experiencias de vida nos anclen de tal manera que no nos abramos a esta hermosa posibilidad que tenemos
Ven, Señor, irrumpe tú en nuestra vida, corta las cadenas, libera nuestro corazón y permítenos, al igual que los discípulos, sentir y percibir lo maravilloso de la experiencia de vivir en comunión con el Espíritu Santo. Manifiéstate, Señor, en esta hora. Manifiéstate, Espíritu, en medio de nuestras vidas. Y levántanos en fe y con la plena seguridad que tú nos puedes transformar y que nos transformas continuamente para poder ser los hijos e hijas que tú esperas que seamos. Gracias, Señor, por estar aquí en medio nuestro. Y gracias, Espíritu Santo, porque creemos en tu obra perfecta sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.